Bienvenida para nosotras y nosotros, es un honor. Desde la Delegación de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas te damos la bienvenida. Es un placer estar con nosotras Octavio y bueno, si os parece a las personas que nos estáis escuchando, voy a leer su currículum. Es un currículum abreviado, sabéis que Ana tiene un currículum muy amplio, la conocéis. Lo que voy a leer, la mayoría de vosotras y de vosotros posiblemente ya tengáis información de su trayectoria personal y profesional, pero me parece interesante porque me parece muy importante reconocer el trabajo y la labor que se hace. Ana Bernal Triviño es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y periodista. Es doctora en periodismo y máster en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Profesora en la Universidad de Cataluña, periodista y columnista en distintos medios de comunicación. Entre sus artículos se destaca en medios como La Marea, El Español o S Moda, artículos que le han reconocido como una de las periodistas que más ha contribuido a la revolución feminista. Gracias, Ana, porque necesitamos muchas mujeres referentes, muchos hombres como Octavio, para ir transformando esta sociedad, como antes comentaba Octavio. Importante, en el 2017 expuso en el Congreso de los Diputados un informe sobre el tratamiento mediático del caso de Juana Rivas, de la cual tenemos la satisfacción de decir que ha conseguido una rebaja parcial de su condena. Debería ser total, pero bueno, por lo menos también está la satisfacción de que la lucha feminista y que la justicia y la labor del gobierno pues ha conseguido rebajar esta condena y hacerla parcial. Así que también gracias por esta intervención y este logro. Por su trabajo también a los derechos humanos y en defensa de los derechos de la mujer ha recibido numerosos reconocimientos. Muchas gracias por estar aquí. Perdonar el que me haya incorporado más tarde, pero estoy recién bajada del tren, literal. O sea, ha sido tirarme aquí en plancha hasta ir mi maleta tirada y todo aquí abierto deprisa. Bueno, yo creo que es un día en general, ¿no?, que dentro de todo el dolor, ¿no?, de Juana Rivas, sobre todo de sus hijos, es un día con tantas noticias malas, ¿no?, como tenemos, es una fecha que yo creo que todas las personas, ¿no?, que de alguna manera hemos contribuido desde nuestros espacios a que Juana fuera escuchada o su caso, ¿no?, trascendiera, nos sentimos satisfechos al menos de un pequeño logro, ¿no?, como es el que se ha producido hoy, con la esperanza, y me temo que no, de que no vuelva a repetirse, porque de hecho ya se está repitiendo, pero esperamos que un caso tan complejo como el de Juana, en el que tiene que haber una cooperación internacional, no vuelva, ¿no?, a tener lugar y que demuestre, ¿no?, definitivamente que las instituciones van a estar atendiendo a las mujeres. Bueno, quería hacer esta mención de recuerdo a ella, quería dar mi agradecimiento a todas las organizadoras por esta invitación, Charo, también por tu presentación. Y bueno, en mi caso lo que tengo que tratar es un poco que llevemos a la reflexión el papel de los medios de comunicación en la violencia de género. Voy a compartir la presentación que tengo aquí, a ver, para poder apoyarme un poco en la narración y que también vayáis viendo. No sé si lo estáis llegando a ver, supongo que sí. Sí, lo estamos viendo. La estáis viendo, ¿verdad? Bueno, como decía, algunas de vosotras me conoceréis de antes, afortunadamente. Otras personas me conocen a partir de la participación en el programa de Rocío. Una de las conclusiones que yo he tenido siempre en mi carrera, y por eso no he parado de insistir, aunque mi trabajo principal es ser profesora, pero he querido, ¿no?, seguir vinculada de cierta manera a los medios de comunicación, intentando hacer pedagogía, es esta conclusión que os pongo aquí y que en el programa ya de Rocío se me ha acabado de certificar. Yo creo que el programa de Rocío ha demostrado una vez más que, a pesar de que a veces tiramos la campana al vuelo y pensamos que estamos muy avanzados, no lo estamos, porque si la sociedad comprendiera qué es la violencia de género,
no habría tenido la trascendencia que tiene ese documental, no se habrían producido esos centenares y miles de llamadas al teléfono del 016, porque significaría que las mujeres que sufren violencia de género no les hacía falta un programa en prime time para verse reflejadas e identificar cómo tantísimas mujeres se me acercan todavía llorando de lo que ha significado para ellas ese programa y decirme, le puse nombre a lo que yo tenía, ¿no? Eso significa que por más campañas que hacemos de sensibilización, sigue habiendo mujeres y una parte de la sociedad a la que no llegamos, mujeres que no van a venir a conferencias seguramente, salvo cuando ya hayan abierto los ojos, pero el primer clic para muchas mujeres, y lo puedo certificar por todos los testimonios que me han llegado, sin lugar a dudas fue el programa de Rocío. Eso evidencia que si la sociedad no conoce qué es la violencia de género, uno, hay muchísimas mujeres que están en riesgo, muchísimos menores que también lo van a seguir estando, y por otra parte vamos a tener una sociedad que seguirá siendo cómplice con el machismo. Si realmente la sociedad supiera esto lo que es, no habría reaccionado de la manera que lo hizo cuando os parece que se acaba de descubrir lo que es la violencia vicaria, ¿no? Y en el periodismo que llevamos estos temas hemos hablado ya décadas de lo que era la violencia vicaria. Y sin embargo, para una gran parte de la sociedad parece que es algo nuevo, ¿no? O la luz de gas, o la indefensión aprendida. Todo eso demuestra que tenemos que seguir haciendo pedagogía, porque al fin y al cabo, cuando muchas veces me dicen, bueno, es que los medios de comunicación son machistas, y yo siempre digo, claro, pero ¿qué es lo que queréis, no? Es que los medios de comunicación y la prensa, los periodistas, las periodistas, no somos seres especiales y aislados de la sociedad, estamos educadas en la misma sociedad machista, y siempre a cualquier compañera o compañero de profesión que quiera acercarse un poco a esto, ha sido un viaje también muy importante para mí en el caso de Rocío, porque yo tenía compañeras que se sentaban conmigo y que en el programa 1 me decían, yo esto no lo voy a analizar desde la perspectiva hombre-mujer, se negaban en rotundo, y han terminado en el programa 12 haciendo cursos de cómo informar sobre violencia de género. De ahí, ¿no? Lo importante que es no parar de insistir en el mensaje. Y siempre digo, ¿no?, a todo el mundo que cuando tenga dudas de un concepto que además le irrita muchísimo al machismo, y en las tertulias veréis que a mí de forma habitual es como una palabra resorte, que es la palabra patriarcado, resulta muy, muy molesta. Siempre digo que lean el libro de la creación del patriarcado, del origen del patriarcado de Greta Lerner, ¿no? Porque yo creo que ahí está todo, es un libro breve y para mí está ahí todo, en el sentido de que Greta Lerner explica muy bien cómo se produce ese nacimiento con la creación de los estados modernos, y que para poder garantizar la dinastía, el linaje, el mantenimiento de las tribus, lo que se hace es someter, esclavizar a la mitad de la humanidad, las mujeres, en su función sexual y reproductiva. Ese es el objeto de la opresión, la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres. Y para eso había que crear un marco normativo que, si no se cumplía, la mujer aprendía que a través del castigo, a través de la violencia psicológica y a través de la violencia física. Para eso se instauraron dos mecanismos: uno era la caza de brujas para aquellas mujeres que se desviaban de la norma, y otro que era la instauración del matrimonio como institución, tal y como ha llegado a día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y todo lo que se salga de ahí, todo lo que se saliera de esa norma, son los mitos que lamentablemente a día de hoy siguen en los medios de comunicación. En el caso de Rocío Carrasco han sido muy evidentes, en el caso de Juana Rivas también. Son los relatos y los mitos que inundan la prensa de este país y de todo el mundo, en el que las mujeres son juzgadas en los titulares y en el cuerpo de la información. Mujeres que alimentan que le ponen, ¿no?, esa etiqueta y ese mito de la mala madre, de la mala mujer, de la mala esposa. Y al fin y al cabo, ¿no?, todo eso crea un relato, que es el relato machista, que se filtra de forma inmediata en los prejuicios que todo periodista lleva consigo cuando llega a un medio de comunicación. Y el peligro es que eso se amplifique y genera opinión pública. Esto me pasa, bueno, en cualquier sitio, cuando llego a un plató o cuando he llegado a muchas redacciones, todo lo que sea decirles cómo tienen que informar de violencia de género, lo consideran a veces una amenaza. Y me explico. Consideran que todo tipo de recomendación está interfiriendo directamente en su trabajo, y eso es un acto de censura.
Por eso a mí siempre me gusta, sobre todo para aquellos que son muy patriotas y que dicen que la Constitución va por delante, bueno, pues que se vuelvan a leer el artículo 20 de la libertad de expresión, y ahí lo tengo marcado: tenemos derecho a recibir y a comunicar libremente información veraz. Y ese es el concepto que lo cambia todo. Aparte de que también está reflejado en la Constitución cómo existen una serie de derechos que también están limitados y que limitan la libertad de expresión. No todo vale. Hay un derecho de los menores, de protección de la juventud, de la infancia, etc. Pero sobre todo es ese concepto que es lo que a mí me interesa, de la información veraz, porque eso es lo que justifica lo que ahora quiero exponer con más desarrollo, que es el crecimiento de los bulos y del negacionismo machista, ¿no? Por eso me interesa mucho siempre insistir que cuando pedimos cambios en la información, no estamos ejerciendo censura, estamos haciendo buenas prácticas, y hay que diferenciar entre buenas prácticas y malas. Y ahí necesitamos también la colaboración de toda la ciudadanía, porque de la misma manera, insisto siempre, que no echamos productos caducados en la cesta de la compra, porque sabemos que no tenemos que comprar, pues hay que también saber aprender a filtrar información. Y a veces no es tan fácil como esta cadena o este periódico sí y este no. Ahora lo veremos, que muchas veces están en los cuerpos de las noticias y en otros detalles mucho más sutiles. Como digo, a mí lo que más me preocupa es la corriente de negacionismo al alza, que ha aumentado aún más los bulos en la información, insisto, colándose de una manera muy, muy sutil. Y ahí tenemos un gran problema en este país. Este país carece de alfabetización mediática, y eso nos hace que seamos el primer país de toda Europa que más noticias falsas recibe. No solamente las recibe, también las comparte. Y cuidado también con las generaciones jóvenes. Un 60% ha dicho ahora recientemente en una encuesta que no sabe diferenciar un bulo de una información. Un 60% tampoco te sabe citar el nombre de un periodista, solamente te citan nombres de youtubers o de tiktokers. E insisto que siempre que hablamos de medios de comunicación, lo que los jóvenes, la juventud considera medios de comunicación es muy diferente a lo que nosotros consideramos de forma tradicional. Y por ahí está habiendo un coladero de mensaje negacionista y misógino a través de referentes de estas redes sociales que están educando a estas generaciones, y como ejemplo les invito a que veáis los datos últimos del barómetro de la juventud, que ya sabéis que no son nada alentadores. Y el peligro final del bulo es que termina restando apoyo social a las víctimas. Si el bulo de que el feminismo es ideología de género, el bulo de la denuncia falsa, el bulo del retraso en denunciar, todo eso llega como un coladero a las víctimas, y eso puede provocar que disuadan, ¿no?, a la hora de dar un paso hacia adelante y denunciar. Y por eso tenemos que ser muy tajantes y ser intolerantes, ¿no?, en este caso, con la transmisión del bulo, porque tiene un efecto directo en la vida y en las decisiones de las víctimas, porque al final todo su entorno social se va a alimentar de ese discurso. Al fin y al cabo, los medios de comunicación tienen dos funciones básicas, ¿no?, que ya estaban recogidas en la Ley de Violencia de Género, que son la de sensibilizar y prevenir. Pero bueno, al final lo que todo pasa, ¿no?, en esta Ley de Violencia de Género hay una parte maravillosa de prevención que necesitamos mucho más arrojo y compromiso político para desarrollarla. Y cuando desde los medios de comunicación no se informa bien qué es violencia de género, cuando se dan espacio a esos bulos, fijaros, hace poco yo recuerdo que me contactaron pidiéndome ayuda, como es habitual, lamentablemente, en mi caso. Yo ya lo he dicho, no soy el 016, pero todo el mundo viene a mí. Y les dije, bueno, cada vez que digo el 016 es muy común que me digan: no llamo al 016 porque yo no quiero denunciar. Con lo cual, ¿qué campañas estamos haciendo de sensibilización si piensan que cuando hagan la llamada al 016 están poniendo una denuncia? Y por otro lado, también cuando a veces digo acude, porque yo insisto mucho en esto, en el movimiento asociativo, cuando les digo acude a la asociación, que es tu herramienta de primera mano, la que crea la Red con las Mujeres, me dicen que no, que a asociaciones no, porque no, es que al final, como se hablan tan mal de ella, está ese estigma del chiringuito feminista, y os lo prometo, es que esto me pasa a diario.
esos prejuicios que hay sobre el feminismo están afectando de forma directa a que las personas ni siquiera sepan bien cómo tienen que pedir ayuda. Cuando el medio de comunicación está informando mal, yo desde el caso de Juana insistí muchísimo en este concepto, el caso de Rocío Carrasco le ha dado una nueva amplificación en la violencia mediática, ¿no? Yo creo que este país, que precisamente tiene una lamentable trayectoria de dolor con el terrorismo de ETA, aprendió muy bien a no ejercer una violencia mediática contra las víctimas del terrorismo, pero aún no ha aprendido a cómo tratar a las víctimas de violencia de género, a las madres y a las hijas, ¿no? Y esa violencia mediática se sigue ejerciendo. Yo aquí marco como una serie de errores que, bueno, podría marcar muchísimo, pero aquí pongo como algunos reiterativos, ¿no? En primer lugar, la falta de contexto de la información, eso es continuo. Esta tendencia a poner declaraciones de ese periodismo declarativo de políticos, poniendo declaraciones en contra del feminismo solamente entrecomilladas, sin un mayor desarrollo del contexto, o el no explicar, a lo mejor porque una mujer tarda en denunciar, o esa coletilla de la mujer no ha presentado denuncia. Bueno, pero es que tampoco el entorno. ¿Por qué no explicamos? ¿Por qué no aprovechamos en ese párrafo para explicar por qué esa mujer es probable, ¿no?, que no haya presentado la denuncia? Falta de forma constante educar y hacer pedagogía de esto en qué consiste, más allá del hecho frío, ¿no? Después, la falta de fuentes de referencia. Ojo, aquí mucho cuidado, que muchas veces hay una tendencia en las redacciones como de, venga, llamamos a mujeres, vamos a llamar a mujeres feministas, vamos a llamar a mujeres especializadas. No solo vale con que sea mujer. Lo digo porque, por ejemplo, en El Confidencial hubo un artículo que fue trending topic, tuvo muchísimo éxito, sobre denuncias falsas, y utilizaron para hablar de denuncias falsas a una mujer que era una abogada, que después ha ido a las listas de Vox en Madrid, y que era abogada, y bueno, que sigue siendo abogada de una asociación de hombres que están en contra de la ley de violencia de género. No nos vale todo en la información. En las fuentes yo creo que sigue estando uno de los grandes errores de la información. No elegir la fuente correcta te destroza y te desvirtúa todo el contenido de la información y contamina todo, ¿no? Después, obviamente, la falta de formación específica de los profesionales de la información, la falta sobre todo del conocimiento psicológico de las dinámicas tan perversas, ¿no?, que tiene la violencia de género, el exceso de tratar todo esto como un suceso, no como un delito público. Yo creo que cuando hay cualquier robo, ¿no?, o cualquier tema de corrupción, todo el mundo le queda claro que es un delito. Con la violencia de género no. Con la violencia de género siempre está esa otra mirada de a ver cuánto morbo podemos sacar del caso, ¿no? Y muchas veces, como el morbo termina con el asesinato o ha terminado con la violación, no se va más allá. ¿Por qué no se habla tanto de los huérfanos de la violencia de género, ¿no? ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Están las administraciones después ahí ayudándolas? ¿Están a la altura? Hace poco hablaba Ruth Ortiz, que cuando fue su caso y se cerró definitivamente, se quedó sola, ¿no? No se habla después del hecho que ocurre. Y después también esa tendencia a intentar siempre ridiculizar el feminismo, con debates que no arreglan nada. Vamos a suponer, Tangana feminista, bueno, pues eso no nos va a cambiar el mundo, no va a arreglar la vida de las mujeres que están a día de hoy los juzgados de violencia de género, y no se plantea, ¿no?, al final el feminismo como un asunto de derechos humanos. Bueno, aquí haciendo un recorrido, ¿no?, de todos los tipos de violencia que ya todos conocemos, ¿no?, pero que de forma muy poca, o algunos de estos casos, ¿no?, se trata de forma muy superficial en los medios. Aquí voy a poner errores que son como de que te duelen los ojos, porque es lo que te golpea a la mirada, ¿no? Errores muy comunes, como el hecho de convertir a los agresores en las víctimas, ¿no? En este tipo de titulares como muy, muy evidente. Limpiar la imagen del maltratador, del agresor, del violador. Es como el calvario del chicle, el calvario judicial del chicle. Bueno, el calvario será de la familia, ¿no? Él se ha buscado, la discreta vida del colmenar de oreja, de un pederasta. Esto como de marcar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Todas las mujeres que han padecido violencia de género y que están a día de hoy enterradas en los cementerios de este país por haber sido asesinadas tienen una foto sonriendo con su maltratador. Incluso, como me dijo una y me contó una vez, me dijo, yo estaba sonriendo en la fotografía porque él me estaba dando un pellizco por detrás, insistiéndome en que lo hiciera para la foto. Fijaros, ¿no?, lo que puede incluir
una fotografía de este tipo, y a veces se utilizan muchas veces como recurso, y esto debería estar totalmente prohibido, ¿no? Porque además confunde mucho a la audiencia que no sabe de cómo funciona la violencia de género, ni de la luna de miel, ni del ciclo, ¿no? Culpabilizar a las víctimas. Fijaros en el caso de Harvey Weinstein, como si hubiera sido un santo y la culpa ha sido de las mujeres. Pero, por ejemplo, esos otros titulares, ¿no? Qué falta de conocimiento de por qué una mujer que sufre violencia no pide ayuda, y sin embargo titulan con eso, no con que el agresor la ha dañado, no con que el agresor la ha asesinado, sino con que ella no pidió ayuda. Aquí otro cuanto ejemplo, ¿no? Esta tendencia también como de querer justificar por qué, por vestir ropa demasiado corta. Este tipo de tonterías que se cuelan mucho en los titulares, que es como muy de criminalística, deberían, ¿no? de ir desapareciendo. O, por ejemplo, este tipo de reflexiones de convertir la autodefensa en un delito, con lo cual otra vez ocurre como en el primer caso, ¿no? El hecho delictivo hacia la mujer pasa a segundo lugar. Bueno, aquí veis cómo se tratan las madres y los padres. A mí me gustaría que el diario El Mundo, que mira que hay asesinatos de niños y niñas por violencia de género, me voy a quedar con las ganas que El Mundo haga un titular dedicado, ¿no? a esos padres asesinos. Veis el caso de Juana Rivas. A mí, insisto, también me gustaría ver titulares de agresores hablando con calificativos, con valoraciones sobre la persona, porque eso genera opinión pública. O también la falta, por ejemplo, de conocimiento, como ahora veremos, del SAP, lleva a crear titulares como el que veis a la derecha del informe de Juana Rivas. Ese informe que hace ahí referencia es un informe italiano que tenía SAP, que aplicaba el síndrome de alienación parental. Claro, pero venía muy bien, ¿no? Para seguir con ese mito, sobre todo en el caso de Juana, como Juana la loca. Tenéis, por ejemplo, los casos de infancia libre, cuando directamente han sido calificadas esas mujeres como brujas, o, bueno, eso a pesar de que la Comisión Europea nos tenga abierto a España un expediente, ¿no? Desde hace ya tiempo sobre este tema. Y por otro lado, quería incidir un poco en el tema del bulo. Este ya lo he explicado, lo que era el patriarcado, pero quería incidir un poco en algunos de los bulos que yo de forma más constante me he encontrado cuando he llegado a los platós, que son muchísimos, os lo puedo asegurar. Porque también tenéis que tener en cuenta que en un plató no siempre tampoco se sientan periodistas, obviamente se sientan periodistas machistas, pero a veces nos encontramos pues, con abogadas, con abogados, con psicólogos, con psicólogas, que van allí como si fueran una autoridad, porque van representando como una autoridad de conocimiento, pero vienen cargados sin una perspectiva de género y vienen cargados de machismo en sus reflexiones. Esto a mí me lo han dicho más de una vez, sobre todo cuando se acercan manifestaciones como las del 8M, en la que insisten en que hay un feminismo bueno y un feminismo malo, ¿no? Y al fin y al cabo tienes que hacerle entender y el pensamiento machista se estructura así. Ellos terminan aceptando, entre comillas, obviamente derechos que ya están muy implantados. Un derecho al voto, un derecho a la educación, un derecho al trabajo, ¿no? Pero siempre les digo, en vuestra época, si se os trasladara, por ejemplo, a la época de las sufragistas, para vosotros eso sería un feminismo malo, ¿no? Todo lo que es tirar los muros, que todavía están constituidos del machismo, para ellos representa ese feminismo malo. Pero hay una parte de la sociedad, incluso de mujeres con las que tú hablas, y te siguen haciendo esta diferencia, ¿no? Como que hay un feminismo agresivo, pero un feminismo que sí es tolerable. Después estamos con el tema del supremacismo machista. A mí me gustaría hacer una reflexión en abierto, y es que al final ellos se proyectan, ¿no? Intentan todo el rato proyectarse en nuestros conceptos, en nuestras teorías, y entonces dicen que el supremacismo es feminista, ¿no? Y que hay una misandría y que odiamos a los hombres. El supremacismo machista, obviamente en uno de mis libros lo documentaba bastante, está muy documentado desde los años 70 con el nacimiento en Estados Unidos de un movimiento muy fuerte en esta línea. Ahora, ¿no? A partir sobre todo de Donald Trump se volvió a alimentar, sus ecos han llegado a Europa, y al fin y al cabo el supremacismo machista es tan fuerte porque está mucho mejor organizado que nosotras. Para empezar, porque tiene muchísima más unión. El machismo no tiene debates ni peleas de diferencias entre mujeres. El machismo va a una, tienen un lenguaje universal, saben lo que quieren y van a por ello.
y les dan igual las diferencias de raza, las diferencias económicas, educativas, les dan absolutamente igual. Están mucho más unidos y además están más estructurados e incluso financiados, ¿no? Con respaldos políticos. Fijaros hasta el punto de que yo sigo comentando con gente incluso cercana a conferencias, ¿no? Que presupone que tienen un conocimiento sobre esto, y le hablo de los incel como una de esas figuras de supremacistas, estos hombres que consideran que el Estado le tiene que proporcionar a mujeres y asistencia sexual, que ellos dicen de forma literal, que incluso han provocado atentados, pero qué poco, ¿no? ¿Cuánto suena, por ejemplo, un atentado islamista, ¿no? Pero qué poco ha sonado este tipo de atentado con una motivación misógina detrás. Y tú esperas que en ese momento la prensa esté a la altura de las circunstancias y haga un artículo condenando este supremacismo machista. Y justo cuando ocurrió este atentado de 2018, lo que nos encontramos en The New York Times era un artículo diciendo que el Estado tenía que proporcionar prostitutas a estos hombres, como si eso fuera la regla, ¿no? de todo su odio. No obstante, aquí, antes de seguir avanzando, me gustaría hacer dos referencias. Lo digo por si esto que he planteado parece muy lejos. Lo que antes he dicho, que está muy organizado este supremacismo, pensar aquí en España en estos feminazis. Y cuidado, porque un día, por ejemplo, que estaba, todos sabemos, ¿no?, lo que es este feminazi, supongo que sí, es una organización de hombres que consideran que están en contra del feminismo y que las leyes de violencia de género van en su contra. Un día, en una de las coberturas en directo en el Espejo Público de Juana Rivas, estaba Francesco Arcuri, la periodista dijo en directo, y Francesco Arcuri tiene aquí fuera un grupo de hombres que se manifiestan a favor de la igualdad. Lo digo porque fijaros, ¿no?, qué sutilezas y cómo estos grupos al final terminan entrando, incluso convenciendo, ¿no? Cuando se carece de formación feminista, pues te terminan convenciendo incluso a la propia prensa que no, nosotros lo que venimos a representar la igualdad, somos un grupo pro igualdad, pero no, obviamente van a desvelar que es un movimiento machista, pero para eso hay que conocerlo. Otros muchos mitos que me siguen, estos yo lo quiero decir por el tema de Juana. Al final, cuando muchas veces nos piden imposible a los periodistas, ¿no?, que nos dedicamos a esta especialidad, se nos piden imposibles como si pudiéramos cambiar el mundo. Yo en las mesas de debate estoy muy sujeta a lo que diga la justicia. En el caso de Rocío Carrasco era evidente, en el caso de Juana también. Lo digo porque cuando yo encuentro una sentencia que rema a nuestro favor, la aplaudo y la acojo con todo el cariño del mundo, porque ya tengo un as en la manga. A mí me han dicho en mesa, Juana Rivas es una delincuente, porque lo dice la justicia. Cuando la justicia de este país falla, alimenta al medio de comunicación para que siga perpetuando ese machismo, porque obviamente se agarran a eso, a lo que dice la sentencia, ¿no? Y afortunadamente, de hace muy poquito, en la sentencia del año 2018, que ese mito, por ejemplo, de que las mujeres cuando retrasan en denunciar es falso, pues lo tumba por completo, aplica la perspectiva de género, incide en que las mujeres, por el escenario del miedo, no tienen ninguna pérdida de la credibilidad su testimonio en ese retraso en denunciar. Y sobre todo, en el programa de Rocío lo dijimos, porque era una ventana maravillosa para crear conciencia de ello, porque a veces sigue y perdura muchísimo esa visión de que la violencia de género afecta solo a mujeres de una determinada capa social. Las mujeres tardan una media de 8 años y más para verbalizar lo que les ocurre. Ahí, por ejemplo, tenéis muchas reflexiones de qué es lo que ocurre, el por qué, ¿no?, se paralizan para denunciar. El miedo al agresor, el pensar que, bueno, sobre todo el no reconocerse como víctima, ¿no? Eso en el caso de Rocío ha sido un goteo constante, ¿no? Y al final, del grupo de mujeres, las que más tardan en denunciar, las que más cumplen esa tendencia de 8 años y 8 meses, son las mujeres que tienen un doctorado. Yo hace poco estuve en Toledo dando una conferencia y muchísimas mujeres que tenían su trabajo, que tenían su vivienda, que tenían una buena situación económica, me decían, es que nos costó mucho más abrir los ojos, asumir que éramos víctimas, pedir ayuda, pero que incluso a día de hoy la sociedad nos sigue diciendo que nosotras, por la posición que tenemos, no podemos ser víctimas. Eso sigue ocurriendo. Yo he tenido debates muy duros y compañeras del movimiento feminista que han dejado de hablarme por ir al programa de Rocío Carrasco, porque
publicaban tweets y artículos en Facebook diciendo que una mujer como Rocío, igual que le pasó a Camino Ordóñez, ¿no? Pero me sorprendía, ¿no?, que dentro del movimiento feminista hubiera compañeras con ese discurso todavía, pensando que una mujer, porque fuera rica, famosa, etcétera, no pudiera sufrir violencia. Y yo creo que esto tenemos que hacer una autocrítica y una reflexión en voz alta, porque como no vayamos haciendo del feminismo una causa transversal, va a ser muy complicado salvar a todas las mujeres. Esto me lo han dicho unas cuantas veces también, que la ley de violencia de género no funciona porque sigue habiendo mujeres asesinadas. Obviamente yo siempre digo, ¿no?, que es como una teoría tan absurda como decir que no funciona el Código Penal porque sigue habiendo delitos, o que no funciona la ley de tráfico, ¿no?, o las señales de tráfico porque sigue habiendo accidentes, ¿no? Y ahí se quedan un poco más callados, pero obviamente se sienten fuertes, porque quiero recordar, cuando a veces quitamos importancia a lo que ocurre en este país y a lo que está ocurriendo con el feminismo, hay un partido político que lleva en su programa electoral la derogación de la ley de violencia de género. Y a ver qué pasa con la ley del aborto. Mucho cuidado, ¿no? Se tarda mucho en construir leyes y muy poco en destruirlas, utilizando falacias como esta que os acabo de decir. O, por ejemplo, decir que los juzgados de violencia contra la mujer discriminan a los hombres y tienes que hacerles entender que hay juzgados de muchísimas especialidades. Y a mí siempre me salta una suspicacia con aquellos que vienen con la frase de que la ley de violencia de género criminaliza a los hombres. Hombre que me viene diciéndome esta frase, a mí ya me saltan las alarmas, principalmente porque se dan por aludido, ¿no? Y eso a mí me levanta muchas sospechas para empezar. Pero bueno, creo que tenemos que seguir haciendo pedagogía, ¿no?, e insistir que las leyes protegen a las personas que son más vulnerables. Es como si a día de hoy yo, por ser adulta, me ofendiera porque existe una ley del menor, ¿no? Nadie lo entendería. Pues trasladar esa comparación, ¿no?, a la ley de violencia de género para que se entienda la importancia que tiene. O el hecho también de desconocer nuestra propia historia, yo siempre lo digo, el desconocimiento de la memoria histórica feminista, conocer nuestras leyes, conocer nuestro ordenamiento, hacer pedagogía sobre ello, nos daría muchas herramientas para defendernos ante los bulos, ¿no? Y cuando dicen que crear leyes, bueno, como he dicho, la derogación de la ley de violencia de género, cuando nos dicen que las leyes feministas van en contra incluso de la Constitución porque discriminan a los hombres, pues habría que recordarles que el propio Convenio de Estambul reconoce esa desigualdad previa y ampara, ¿no?, toda la creación de medidas por parte de los Estados. Bueno, esto es muy típico, decir también que las mujeres denuncian por violencia de género porque quieren cobrar, bueno, o quieren dejar de trabajar, cuando, por ejemplo, la ley de violencia doméstica también lo contempla, o también dicen no porque quieren cobrar una paguita, cuando no siempre ocurre, cuando no todas las mujeres ni siquiera solicitan ayuda. Otra tendencia es decir que la ley de violencia de género provocó más suicidios. Eso fue una de las constantes, por ejemplo, en la segunda última campaña electoral. Te metías en cualquier página de estos grupos, en su página de Facebook, y para intentar justificar que en el programa electoral fuera la derogación de la ley de violencia de género, ponían esto, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo tú miras las estadísticas y desde que se aprobó la ley de violencia de género solo ha habido un hombre más que se asesinó, que se suicidó en comparación con los años anteriores. Y el pico ese, por ejemplo, que veis corresponde a la época de la crisis económica, no tiene tampoco en absoluto nada que ver con la ley de violencia de género. Y aquí, frente a otro de los grandes bulos, que estoy muy harta en los medios de comunicación por darle espacio, cuando no con este nombre, con otros que vienen a decir lo mismo, cuando no con psicólogas y psicólogos en plató diciendo yo esto lo he vivido porque yo lo he visto, y al fin y al cabo dando un altavoz a un falso síndrome que no existe, que no tiene ningún respaldo ni clínico, ni médico, ni psicológico, ni de la Organización Mundial de la Salud, que el propio Consejo General del Poder Judicial ya lo ha advertido, pero para los jueces y para algunos jueces y jueces de este país sigue siendo mucho más rápido cerrar los casos sin escuchar a los menores y directamente aplicando esto en lugar de trabajar, que es lo que ocurre detrás de estos casos. Y siempre que voy a las conferencias de pedagogía y a compañeros y compañeros periodistas, cuando siguen empeñados en que esto existe, les pongo estas declaraciones que hizo Gardner, que fue el creador de este falso síndrome. Además, no cumple ningún requisito científico. Cuando tú creas una teoría, tienes que tener como precedente otras, ¿no?, y las verificas y compruebas si la invalidas o no.
Bueno, este hombre se autocitó 16 veces en su estudio, él se lo fríe, él se lo come, se crea su teoría y la difunde. Y este hombre hace manifestaciones a lo largo de toda su trayectoria académica de este tipo, en el que dice que al final los menores son los que incitan a tener sexo con los mayores, que son los que provocan, que la pedofilia está bien, o incluso que las mujeres quieren ser violadas porque quieren obtener el esperma como gratificación, de forma literal. Esto que a todo el mundo yo creo que remueve en su silla es lo que la justicia de este país sigue aplicando. Y es lo que lamentablemente algunos puntos de encuentro sigue aplicando, sobre todo en el País Vasco, donde más casos han registrado, se sigue aplicando en este país, determinando para siempre la vida de menores, apartándolos para siempre de sus madres y rompiendo para siempre esas relaciones, provocando pues esa pérdida absoluta. Entonces creo que deberíamos de ser muy tajantes ante cualquier bulo que nos llegue por redes sociales, por cualquier espacio, contra el síndrome de alienación parental, porque es que determina la vida futura de gran parte de nuestra infancia que se ve sujeta a este tipo de decisiones. Y por otro lado, esto lo incluyo porque en el caso de Rocío Carrasco tuve la suerte, ¿no?, de hablar que no eran enfermos mentales, que eran los maltratadores eran hijos sanos del patriarcado. Yo esta temporada pasada de Televisión Española he tenido de forma habitual 2 psicólogos en mesa que de forma continua siempre, ante cualquier caso que sucedía de machismo, dejaban planear esta idea. Siguen con esta idea de que son enfermos mentales. Aquí pongo 2 reflexiones de 2 hombres maravillosos, Miguel Lorente y Jorge Frudental, psicólogo que además trabaja de forma directa haciendo terapia con agresores. Y hay otra cosa que me irrita muchísimo, que no lo he detallado aquí, pero que lo quiero comentar aquí entre nosotros, el tema de que me llega cada 2 por 3, es que a mí me tocó un psicópata. De verdad, ¿cuánto nos cuesta hablar de machistas? Es que es insufrible, es desesperante a veces. Con lo fácil que se arregla poniendo el adjetivo machista para que las mujeres reaccionen, y cuánto se está forrando con la teoría de que los maltratadores son psicópatas, en lugar de que tienen comportamientos y rasgos de personalidad psicopática, pero como si el psicópata fuera de nacimiento. Y en eso se está insistiendo mucho, y yo tengo una cantidad tremenda de mujeres que cuando me escriben me dicen, bueno, pero es que tienes que hablar de que son psicópatas. Es como que te ha tocado mala suerte en la vida. Mira, te ha tocado un psicópata que se cruzó contigo. Bueno, pero es que el psicópata, date cuenta que no asesina nunca al que le pone la cerveza en el bar. Asesina a la mujer y asesina a los hijos, ¿no? Tenemos que seguir conceptualizando. Es muy importante porque si no, no vamos a ir nunca a la raíz, ¿no? Así que yo siempre digo que tenemos que hacer mucha pedagogía a toda la ciudadanía. Por eso, en uno de mis libros, que decía la gente es para periodistas, y yo decía, no, lo he titulado Cómo informar y cómo informarse de violencia machista, porque tenemos que aprender a informarnos sobre ello, siempre huyendo, ¿no?, de este tipo de situaciones en los medios de comunicación en el que no se puede tolerar el blanqueamiento del maltratador, el blanqueamiento del agresor, situando la responsabilidad, ¿no?, sobre las mujeres, evitar la revictimización. Por ejemplo, hicimos un buen ejercicio ayer en Televisión Española que constituyó justo eso, ¿no?, en mostrar cómo la justicia revictimiza, pero nosotros lo que planteamos fue justo el debate de que en el medio de comunicación teníamos que alertar que ahí la justicia estaba trabajando mal, en lugar de seguir dándole eco a las preguntas que, por ejemplo, la justicia estaba haciendo, o las valoraciones que la justicia estaba haciendo sobre mujeres que habían sido violadas, ¿no? Otra cuestión sería, que yo siempre me lo encuentro, muchas veces hay tanta misoginia, ¿no?, sobre las mujeres, que se habla con mucho odio en las tertulias sobre las mujeres que denuncian, las mujeres que rompen el silencio y las que hablan. Y a mí me gustaría que siempre no perdiéramos la asociación de los menores que están sufriendo la violencia de género, que ellos también son sujetos de derecho, y cómo al final ha sido tan perverso que durante años, hasta que ahora todo el mundo habla de violencia vicaria como si esto fuera nuevo, como si Sonia Bácaro no hubiera hablado nunca de ello, cuando lleva años, ¿no?, sobre este tema. Los medios de comunicación han hecho siempre un relato muy perverso de todos estos casos. Con la cantidad de menores que hay asesinados, todos esos casos eran violencia vicaria y no se mostraban en los medios como tal. Y eso ha impedido, ¿no?, que haya una conciencia sobre
la violencia vicaria, sobre la violencia de género, porque se han tratado, como insistí antes, como sucesos. Después hay casos de menores que sí han trascendido, pero son solamente aquellos, pues, como por ejemplo el caso Bretón, cuando se emprende una búsqueda porque el menor desaparece, o el caso de la niña de Tenerife, porque viene el buque, y entonces ya esto es como mucho espectáculo. Pero cuando el menor es asesinado de un disparo o a cuchillo, no pasa a la prensa, pasa desapercibido, ¿no? Y en los medios, todos estos asesinatos de violencia vicaria los ha presentado siempre como la típica madre loca que está lavando el cerebro a los niños en contra de la figura paterna. Y eso es lo que siempre ha trascendido, siempre. Y era al revés, ¿no? Era el hombre que está utilizando a los hijos para dañar a la madre. Fijaros hasta qué punto los mitos de la mala madre, lo que hablaba al principio, ¿no? De la mala mujer, la mala esposa y la mala madre, terminan por configurar una teoría que no ha reflejado la realidad que han sufrido y que siguen sufriendo muchas mujeres en este país. Por otro lado, insistir, esto lo digo muchísimo, por favor, cada vez que hablemos de feminismo, siempre el que no perdamos el marco de referencia de que se tratan de derechos humanos, de que son derechos públicos, el cuidado, como he dicho antes, de las fuentes, que para mí es primordial, que al final eso es lo que termina dando sentido a la información. Cuando tengáis una información que alguien os traslade y os genere sospecha, mirar siempre las fuentes, ¿no? que están declarando. Desmontar todos los bulos que podamos, porque lamentablemente al final el sistema cognitivo nos juega una trampa y tiende más a aceptar la mentira que la verdad. Eso es cierto. Porque además, en este caso, la mentira termina reforzando prejuicios con los que hemos sido educados. Automáticamente el cerebro los acepta. Entonces tenemos que hacer un trabajo de constante, ¿no? No fomentar la cultura de la violación. Lo digo también porque otra de las cosas que me demostró el programa de Rocío y la práctica en general, ¿no? Es que cuando yo digo que la sociedad no sabe de violencia de género, es porque siempre al final termino concluyendo, y si la sociedad no sabe de violencia de género, que es lo más básico, ¿cómo van a entender la explotación sexual y reproductiva de las mujeres? ¿Cómo van a entender la abolición de la prostitución? ¿Cómo van a entender los vientres de alquiler? Es imposible, si no saben lo más básico, ¿no? Por eso, al final, son temas que se plantean como debates muy polémicos y que generan mucha irritación, ¿no? en los medios de comunicación, pero porque como no hay conocimiento previo, pues entra todo lo perverso, ¿no? Es fundamental que en nuestros círculos más cercanos hagamos pedagogía constante de los procesos psicológicos a los que se enfrenta la mujer. Yo creo que uno de los grandes errores es que no conocemos psicológicamente cómo funciona la violencia de género, el comportamiento del agresor, las reacciones de la víctima, y si tuviéramos realmente ese conocimiento, cambiaría mucho las cosas, ¿no? Y después, por supuesto, ¿no? Esa formación constante, que aquí la reclamo no solamente para la prensa de este país, sino para todos los operadores que trabajan en la violencia de género. Porque si ellos fallan, si falla un punto de encuentro, como periodista, si tengo que describir los hechos, tengo que decir que ese punto de encuentro ha determinado que hay un SAT. Aunque yo después ponga que es mentira, pero a mí la información que me llega y lo que te va a decir el jefe es: pon lo que dice la nota de prensa, o pon lo que dice la sentencia, o pon lo que diga el informe. Y al final, ¿no?, te ves atada de pies y manos cuando los operadores que deberían de atender la violencia de género fallan, desde cualquier agente social a la última parte, ¿no?, que es la propia justicia, porque al final termina alimentando, pues, esa violencia institucional y esa violencia mediática. Bueno, pues ya he terminado, espero ahora, a partir de ahora, pues supongo que se abrirá un turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y discúlpame porque antes se me fue la voz. Estoy teniendo problemas de conexión, pero bueno, ya parece que se han solventado. Ha vuelto, que es lo importante. Que escucharte, yo creo que estaríamos toda la tarde y seguiríamos escuchándonos tanto a ti como a Octavio, porque bueno, la claridad con la que de vuestras exposiciones, y me parece fundamental lo que acabas de comentar desde los medios de comunicación, ya que son creadores de opinión, aparte de las redes sociales, que sabemos que existen, bueno, determinadas personas que se consideran con autoridad como para dar opinión, pero desde los profesionales de los medios, como tú muy bien has dicho, me parece fundamental la formación y la especialización para que el tratamiento sea lo más adecuado posible.
Mira, como ya vamos un poquito tarde y queremos que el debate permita por lo menos que las personas que han participado puedan haceros las preguntas, si os parece, os voy a ir lanzando. Hay muchas preguntas, sé que no va a dar lugar. Si os parece, aquellas preguntas que no puedan resolverse a lo largo de esta media hora que nos queda, como son muy interesantes, las retomamos, las lanzamos para que luego en un ratito que ellos puedan, pues nos los puedan contestar, ¿vale? Mira, sí preguntarte, si os parece, vamos a ir comentando los que habían lanzado antes cuando ha estado hablando a Octavio, ¿vale? Si te parece, Octavio, y vamos lanzando las preguntas a una y a otro para que podamos ir respondiendo. En principio, a José Alberto Medina le pregunta a Octavio: ¿crees que si los hombres que estamos implicados en temáticas de género no tuviéramos alguna característica disidente o de vivencia personal con respecto a lo establecido como norma, estaríamos implicados en estas realidades? No sé si lo he leído correctamente. Bueno, ¿vamos contestando? Sí, por favor. Vale. Creo yo, porque es mejor, porque hay varias preguntas y creo que de esa forma se puede ir. Claro, bueno, gracias José Alberto por la pregunta, y no tengo yo una referencia de un estudio, un análisis hecho de por qué los hombres adoptan, ¿no?, determinadas posiciones contra el machismo, a favor de la igualdad, pero sí que es cierto, y eso sí que en algunos contextos en los que yo he podido optar, incluso hasta mi propia experiencia, pues podría servirme a mí de ejemplo, ¿no?, más personal. Sí que es cierto que hay algunos hombres que cuando en sus procesos vitales de desarrollo personal viven procesos de crisis, ¿no?, que tienen que ver pues con su propia identidad, con sus relaciones de pareja, con su lugar en el mundo, efectivamente ese sí que puede ser un elemento detonante, ¿no? Puede ser como esa especie de clip, ¿no?, que les mueva un proceso inicial de concienciación, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, para determinados hombres, pues puede ser la experiencia de la paternidad de tal manera que no reproduzca el modelo de la paternidad del hombre ausente, ¿no?, que tuvieron generaciones anteriores, pues puede ser la puerta de entrada a un proceso mucho más completo de transformación y de revisión, ¿no? Y en ese sentido, por lo que quiero intuir de la pregunta del compañero, pues sí, entiendo que hombres que puedan haber vivido en sí mismos experiencias que podamos calificar incluso de discriminatorias o procesos críticos con su propia subjetividad, pues pueden tener una mayor cercanía, ¿no?, o una mayor concienciación hacia las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, ¿no? Y luego, más allá de todo eso, y cuando a mí me preguntan sobre esta cuestión, yo siempre pongo la referencia, en mi caso y en la de, me imagino, de otros muchísimos compañeros, que es clave el contexto de mujeres feministas en el que estamos, en el que hemos sido educados, en el que nos hemos ido formando y desarrollando como personas, ¿no? Yo creo que en mi caso es clarísimo, es decir, yo no me dedicaría a estos temas ni estaría donde estoy si no hubiese tenido y siga teniendo en mi vida determinadas mujeres que han sido clave en ese encenderme, ¿no?, esa filosofía de la sospecha, ¿no?, que representa el feminismo, ¿no? Entonces, por eso decía yo en mi intervención, ¿no?, es muy importante que los hombres empecemos por hacer ese ejercicio de escuchar mucho más a las mujeres, ¿no?, y de aprender de las mujeres, como también Ana comentaba en su ponencia, ¿no? Ese sentido, ¿no?, de la experticia y también de la autoridad, podemos decir casi epistemológica, que tendríamos que darle al pensamiento, a la obra y a la praxis también de las mujeres. Gracias, Octavio. Ana, Tona Erray pregunta: ¿cómo podemos estar bien informadas en violencia contra las mujeres? En el caso de Juana Rivas, yo estaba muy desorientada. Solo a través de compañeras me llegó información fiable. Gracias por tu compromiso y valentía al participar en programas como el de Rocío Carrasco. Visualizamos una violencia machista que incluso mujeres formadas desconocíamos. Muchas gracias, Ana, por todo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos ser capaces de diferenciar
esa información o esa mala información que tú has comentado antes, que nos bombardea y que nos hace pensar que tener esa información errónea, ¿no?, sobre determinados temas en violencia contra las mujeres, así como en muchos otros. Yo insisto siempre en esto. Puede parecer que estoy respondiendo fácil, pero es que no hay esta respuesta. Y es desde el compromiso informarse. O sea, igual que antes he dado el ejemplo que sabemos muy bien cuando un producto está mal y no lo echamos en el carro de la compra, tenemos que dedicar muchas horas al consumo de medios para, obviamente, saber diferenciar cuando te están dando un bulo, cuando te están dando mala información o cuando no. Esta compañera que hacía en concreto referencia al tema de Juana, yo creo que también ocurre, yo lo entiendo, que las feministas, las compañeras, ¿no?, que ejercemos feminismo desde los medios de comunicación, que tenemos esta perspectiva, estamos muy invisibilizadas, ¿no? No ocupamos, por ejemplo, mesas de tertulias de política, parece que somos unas idiotas y no podemos hablar del IPC ni de las cifras del paro, y solamente nos llaman pues cuando ocurre un asesinato, básicamente, si es que nos llaman, porque de violencia de género puede opinar todo el mundo. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no?, que entiendo, ¿no?, la reacción que ha dicho la compañera, que le fuera complicado encontrar información de Juana, pero bueno, al fin y al cabo también hay que saber educarnos en esto y saber qué medios, ¿no?, son los que te lo están ofreciendo. Público, llevamos 5 o 6 años trabajando feminismo, pero vamos, a destajo. Hay que seguir los medios de comunicación, contrastarlos, ver qué tendencia sobre la agenda feminista está desarrollando uno y otro. Yo llevo escribiendo de Juana Rivas desde que el caso surgió, pero claro, obviamente tenemos que estar presentes en las redes sociales, seguir a estas compañeras, seguirnos entre todas, pero por eso yo siempre les digo muchas veces, ¿no?, que lo importante es que sentir también el respaldo de las lectoras que están ahí detrás, porque muchas veces nos encontramos solas, ¿no? Pero tú escribir, pues yo y otras tantas compañeras llevamos escribiendo años y años y años. Hay que buscar información. Muchas veces me plantean, ¿pero qué libro compro? Yo muchas veces digo, si no tenéis dinero, si no tenéis recursos, si no queréis llegar ni siquiera a vuestra asociación feminista, que seguro que tiene libros, pero si aún así os da apuro, lo más cercano que tenéis, que seguro que tenéis un móvil y tenéis conexión a internet. En Google, buscar sobre violencia de género. Hay una cantidad tremenda de compañeras periodistas, en el caso Juana Rivas, buscar información, que hay un montón de compañeras que han estado haciendo muy buenos reportajes y muy buena información sobre eso. Yo entiendo que no es una herramienta fácil, exige el compromiso de la búsqueda, pero es que no va a haber otra manera de aprendizaje. Está claro que tanto tú como Octavio insistís en la importancia de la información y la formación. En relación a esta pregunta o a esta reflexión, Marian Laredo hace una pregunta a Octavio y le pregunta con respecto a cómo abordar con adolescentes precisamente en las aulas, ya que imparte talleres específicos sobre violencia de género, el negacionismo y en concreto las quejas y rechazo frontal que manifiestan ante todo lo que les suene a feminismo. Tú lo comentabas antes, Ana. Por lo que el neomachismo llama asimetría legal y pregunta, ¿qué dicen que implica en la ley de violencia de género? Sé que es un tema complejo e incluso técnico, pero me lo encuentro a diario. Gracias de antemano. ¿Cómo abordar esto con los adolescentes que de plano rechazan todo lo que tenga que ver con la violencia y con el feminismo? Bueno, pues esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos tendríamos que hacer, bueno, como docentes fundamentalmente y como sociedad, ¿no?, porque estamos asistiendo a ese discurso negacionista, antifeminista creciente. Yo lo detecto progresivamente, ya no simplemente en los talleres en los que puedo participar con alumnado de secundaria, sino en el mismo alumnado que llega a la Facultad de Derecho. Yo doy clase en primero y este año, por ejemplo, lo que me encontró en mi aula es una actitud frontal de rechazo, pero ante incluso la evidencia. Es decir, que yo me limito incluso a ponerle datos puramente estadísticos que reflejan la desigualdad de género e incluso cuestionan esos datos. Es decir, han ido asimilando un discurso además tan tremendamente facilón, simplón, emocional en muchos casos, y que no les obliga a ningún tipo de proceso discursivo crítico, que eso ya lo tienen asimilado como si fuera la verdad con mayúsculas, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo pedagógico
tremendo, pero de irte, bueno, antes hablaba Ana de la creación del patriarcado de Gerda Lerner, es que yo creo que el gran problema, o uno de los problemas añadidos a ese contexto que políticamente se está alimentando y que también a veces, por supuesto, las redes sociales no deja de alimentarse, es que no hemos incorporado todavía en el sistema educativo, tanto a nivel básico como luego, por supuesto, a nivel universitario, todos estos criterios de formación con perspectiva de género, pero también con perspectiva feminista, con la autoridad suficiente para que esto lo entendamos como parte de la cultura democrática. Es decir, es que esto no debería ser cuestionado ni cuestionable, porque esto tiene que ver lo mismo con la esencia de la democracia, lo mismo que no cuestionamos la protección de los derechos fundamentales que están en la Constitución o determinados parámetros básicos de nuestra convivencia. Pero no hemos hecho el esfuerzo como sociedad, con múltiples responsabilidades y distintas según de quién estemos hablando, de incorporar esto como una parte esencial de la cultura democrática, para evitar que finalmente eso se convierta en una especie de ring en la que además valga lo mismo la opinión especializada y formada, como antes decía Ana, de alguien que ha trabajado estos temas, que se ha formado, que es especialista, que ofrece datos de la realidad, que la simple opinión del que ha leído un tuit por la mañana y te suelta ese tuit en clase como si eso fuera una verdad absoluta, ¿no? Entonces yo entiendo que es tremendamente cansado, tremendamente reiterativo. Ana tiene su experiencia en los medios de comunicación, pero cuando yo la estaba escuchando, es que es perfectamente trasladable a lo que estamos viviendo ahora mismo en las aulas o a lo que se vive en general en mi mundo, que es el mundo del derecho. Es decir, que prácticamente todos esos parámetros que Ana contaba con respecto a qué pasa en los medios de comunicación, yo lo trasladaría a qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de la administración de justicia. Muchísimos de esos parámetros que tienen que ver con la deslegitimación de determinados parámetros, incluso de determinadas palabras, de determinados conceptos. ¿Pero qué ocurre? Pues que seguimos teniendo facultades de derecho, como la que yo doy clase, donde esto no está incorporado como algo troncal y esencial. Esto es algo accesorio, secundario, que se ocupa de ello alguna profesora, habitualmente mujeres, que tienen una especial conciencia con este tema y le dedican el espacio que pueden en lo apretado del programa de la asignatura. Y poco más, ¿no? Entonces, ahí estamos alimentando un monstruo que ahora, con ese espacio tremendamente incontrolable de las redes sociales y de Internet, pues vemos que genera un caldo de cultivo pues mucho más perverso y peligroso con los chicos y con las chicas, ¿no? Yo veo con mucha preocupación, efectivamente, cómo está creciendo y además algo que a mí me gustaría subrayar, y con esto ya que me enrollo muchísimo, el exhibicionismo que está habiendo con todo este tema. Es decir, yo la diferencia más brutal que estoy notando entre la gente joven es que hace apenas unos años a veces este tipo de comentarios no se hacían, habría quien lo pensara, pero como que se entendía que no era políticamente correcto hacerlo, y ahora ya como que se ha perdido el miedo y hay un regodeo absoluto y un exhibicionismo fantástico donde además el resto de la manada, ¿no?, aplaude, ¿no?, esa opinión absolutamente crítica y negacionista, y eso hace un tiempo no pasaba como está pasando ahora. Pero claro, si tenemos políticos, medios e incluso instituciones donde se respalda ese tipo de discurso, pues ¿qué queremos? Claro. Entonces, Ana lo apuntaba antes, seamos muy conscientes como ciudadanos y ciudadanas de, por ejemplo, a quién votamos y a quién respaldamos con nuestro voto. Yo tengo clarísimo que la noticia que hoy hemos tenido del indulto parcial, solamente parcial, a Juana Rivas, pues ha sido posible porque tenemos un determinado gobierno con una determinada composición política, ¿no? Entonces no perdamos la conciencia del poder que tiene nuestro voto y que legitimamos con nuestro voto, ¿no? Porque es que en ese escenario es donde se está decidiendo no solamente qué ley se hace, sino también qué cultura finalmente se transmite a la ciudadanía. A mí me gustaría añadir a lo que acaba de subrayar Octavio, que justo yo recuerdo que una vez coincidimos Octavio y yo en Córdoba y él justo expuso, ¿no?, eso de que le ocurría que en las aulas de derecho estaban llegando ese alumnado. Yo hace 4 años no me sucedía y ahora sí. En mi aula de redacción periodística me proponen de tema para hacer reportajes de denuncias falsas, de la falsa igualdad, del feminismo malo, ese tipo de temas que antes era impensable que lo propusieran en la clase, porque incluso cuando arranca mi curso arranca con un vídeo a Ana Pardo de Vera
haciendo una reflexión del periodismo desde la visión de los derechos humanos. Y después de ver ese vídeo, me siguen planteando esos temas. Eso hace a mí 4 años no me sucedía en el aula. Me está empezando a suceder el año pasado, el semestre pasado, y este semestre ha vuelto a ocurrir. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Porque como yo soy la docente, digo no. Pero claro, como decía Octavio, no. Porque te tiene que tocar que el profesorado que está en el aula pues tiene suerte en ese sentido y te niega tajantemente a que eso se desarrolle. Pero seguramente en cualquier otra aula, pues si no tiene esa formación, al final se haga el reportaje. Diciendo que eso es objetividad, ojo, diciendo que eso es objetividad. Gracias. Ana, en relación a lo que comentaba Ana, fíjate, porque es muy curioso, eso pasa mucho en el ámbito universitario en el que yo estoy. Cuando nosotros planteamos estas cuestiones, por ejemplo, desde una perspectiva de género o, por supuesto, de una perspectiva feminista, eso es ideología y subjetividad. Pero bueno, ahora, lo que han dicho el último barómetro de la juventud, claro, es que lo dicen literal. O sea, claro. Se ha doblado la cifra de jóvenes varones en este país que dicen expresamente el feminismo es ideología de género. No es casualidad, porque es que coinciden con la fecha. Es que se han aprendido el mantra y ya está, lo están reproduciendo. Sí, no. Y claro, y frente a esto que es subjetividad e ideología, lo de ellos no es ideología ni es subjetividad, es objetividad, ¿no? Como antes decía Ana Bernat, ¿no? Entonces, claro, es tremendo, ¿no? Ese contexto con el que tienes que lidiar, ¿no? En el día a día, ¿no? Y luego, una cosa también muy importante, ¿no? Que Ana, le he leído muchas cosas al respecto. Yo creo que también en este país, como tenemos tan poca memoria, ¿no? O una memoria tan corta, yo cada vez tengo más claro, cuando me planteo estos temas con mi alumnado, hacer un ejercicio de memoria. Yo, por ejemplo, cuando llega el 25 de noviembre, yo les pongo, por ejemplo, el vídeo de Ana Orantes. Porque claro, las generaciones que tengo yo ahora en clase es que ni les suena. Entonces, a mí me parece importantísimo que tengamos esa memoria que tiene que ver... Este país puede citar nombres de víctimas de ETA, pero seguramente no sabe citar nombres de víctimas de violencia. Claro. Y estamos hablando de más asesinadas, ¿no? Pero no. Claro. Entonces hay que situar a estos chicos jóvenes en el contexto de dónde venimos y tal. Como la ley del 2004 se aprueba por unanimidad de los grupos políticos. Es decir, hay que hacer ese ejercicio, porque claro, sin ese ejercicio de memoria, pues efectivamente luego cuesta mucho trabajo desmontar, ¿no? Muchos de los mitos que están manejando ellos en la actualidad. Estupendo. Hola. Quería hacer una pregunta. Hola Ana, hola Octavio, felicidades por vuestra brillante intervención. Tengo una pregunta, bueno, no es mía, está en la parte de preguntas de José Alberto Medina, que os pregunta que hace tiempo hizo un curso sobre comunicación y diferenciaba en ese curso entre periodismo feminista y periodismo con perspectiva de género. Le gustaría conocer sobre todo la opinión de Ana y dónde reside la principal diferencia. Bueno, a mí me gustaría saber quién es la autoría de ese curso, para empezar. Esto ya nos podría aclarar bastante. No hay otra opción. O sea, yo, por ejemplo, fíjate, a mí lo que a veces me chirría mucho es el uso en exceso del concepto de igualdad. Por eso yo siempre mi libro titulé como periodismo feminista, ¿no? Y yo recuerdo que incluso una vez que organicé un evento, recuerdo que me dijeron, yo quería titular por periodismo feminista, me dijeron, ¿por qué no pones un periodismo por la igualdad? Y yo reivindico mucho el primer concepto, o sea, esto va como un poco por gustos, ¿no? Pero yo creo que precisamente como la palabra feminismo es tan denostada y está tan estigmatizada todavía a día de hoy, yo soy una firme defensora de utilizar el concepto de periodismo feminista. Pero es cierto que para no ofender a cierto sector muy susceptible, pues a veces pues, se tiende a decir pues, el periodismo con perspectiva de género, porque parece que se sienten menos ofendidos. Pero básicamente es un proceso de decisión personal, ¿no? Al fin y al cabo lo importante, más allá del nombre, es que lo que se ejerza sea un periodismo con una buena práctica y que esa visión, esas gafas violetas, ¿no? Como siempre decimos, estén ahí puestas en todo el análisis de la información, desde el titular hasta el último punto. Yo creo que coincido con Ana en que hay que reivindicar el término feminista. Por ejemplo, en el ámbito del derecho también hay como una reticencia enorme
hablar eso del iusfeminismo, ¿no? O de la perspectiva feminista, ¿no? Aplicada a la administración de justicia, porque, bueno, parece que lo del género está como más, bueno, iba a decir consolidado, ¿no? Está consolidado, pero bueno, parece que genera menos suspicacia, ¿no? Pero yo creo que hay que reivindicar el término feminista, sobre todo porque yo tengo la percepción, quizás equivocada, pero bueno, la comparto con vosotras. Yo creo que la perspectiva de género lo que te ayuda es una herramienta que te ayuda a tener una determinada fotografía de la realidad, que si no aplicaras esa perspectiva, seguirías teniendo una visión absolutamente parcial y por lo tanto injusta, ¿no? Lo mismo que cuando decimos el juez no debe ser imparcial, ¿no? Bueno, pues si no aplica la perspectiva del género, el juez está siendo parcial, porque se está quedando solamente con una parte de la película, ¿no? Con una parte de la historia. Pero creo que luego es el feminismo, en cuanto propuesta política de pensamiento y de emancipación, es el que te da clave para transformar esa determinada realidad. Entonces yo diría que son como dos elementos que van de la mano, pero al menos desde mi concepción de cómo yo me enfoco el tema del derecho, para mí el género es la perspectiva de análisis, pero luego es el feminismo el que me plantea las propuestas, porque claro, si yo me quedo en la descripción de la realidad y digo, bueno, pues vale, hay discriminación sistémica de las mujeres que se traduce en el ámbito laboral, tal, pero luego, ¿cuáles son las propuestas alternativas a eso? Bueno, pues las propuestas alternativas vienen de la mano del feminismo, claro, que tiene que ver con el propio constitucionalismo, con la teoría de los derechos humanos, con la teoría de la justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reivindicar, ¿no? Y darle, insisto, autoridad al término feminismo, que no la tiene porque acaba siendo algo muy devaluado y como que, bueno, acaba calificando una ideología y yo entiendo que es elemento esencial de la democracia. Ana, me acaban de escribir que el curso fue organizado por una asociación feminista argentina. Así que es cierto, yo comparto contigo que a veces suavizamos tanto los términos que... Por no ofender. Por final nos preocupamos por... Que hay términos que se están quedando ahí ocultos, ¿no? Así, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta a Octavio? O más que nada una pregunta, porque no sé si hay más preguntas. Sí, hay una de Tona y terminaríamos con esa última pregunta, si os parece, pues sí, para ya cerrar el webinario. Pues sí, te preguntan, Octavio, ¿qué deberían hacer las diferentes administraciones públicas para trabajar por esa igualdad que nos has mostrado? No, esa pregunta nos podría tener aquí toda la tarde y toda la noche, claro. O sea que es tremendo, ¿no? Claro. Bueno, yo insistir en algo que planteaba al final de mi intervención. Claro, yo creo que son necesarias políticas que pongan el foco la actuación con los hombres, pero siempre con la salvaguarda, que quede clarísima siempre, que en ningún caso esas políticas deben entenderse ni como restrictivas de las que siguen siendo necesarias con relación a las mujeres, ni que supongan menoscabo de los recursos ni materiales ni humanos que se aplican a las políticas de igualdad que tienen como principales destinatarias a las mujeres. Pero sí que creo que se tendrían que ir generando estrategias a distintos niveles institucionales, ¿no? Desde lo local hasta lo estatal, donde efectivamente empecemos a trabajar con esos chicos que vemos que reproducen y alimentan y engordan permanentemente pues ese discurso absolutamente machista y esa cultura, ¿no? Como siempre insiste Miguel Lorente en decir, que es una cultura que representa la creencia de que nosotros estamos por encima de vosotras, ¿no? Entonces creo que ahí se ha hecho muy poco en este país, hay experiencias muy pequeñitas y muy cortitas y creo que ha llegado el momento de que empecemos a trabajar en esa dirección, ¿no? Y como siempre que me preguntan, lo digo, creo que esa además debería ser la responsabilidad que asumiéramos los hombres en el contexto del feminismo, ¿no? Es decir, como antes decíamos, no creo que sean las feministas, las mujeres feministas las que tengan que ocuparse, ¿no? de este trabajo con los hombres, sino que debería ser el trabajo que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Y ahí estaría muy bien que efectivamente desde lo institucional se hiciera un trabajo en este sentido, ¿no? Y desde propuestas que irían desde lo educativo, ¿no? Hasta el cambio de imaginarios culturales. Bueno, el tema de los medios de comunicación, Ana, pues lo ha explicado perfectamente bien y tiene que ver efectivamente con cómo también los hombres nos formamos, nos educamos y nos relacionamos en todos esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, pues habríais, ya te digo, estaríamos toda la tarde haciendo propuestas concretas, ¿no? De trabajo en ese sentido. Pues sí. Si os parece, aquí cerraríamos esta jornada, este webinario,
con el placer de haberos escuchado, con la pena de no tener más tarde y más tardes compartidas con los dos, porque esto es un enriquecimiento. Como antes se ha comentado, es necesaria la formación, y una formación crítica y una formación feminista. Octavio antes hablaba de democracia paritaria, y yo aquí abogaría por una democracia feminista, que es la que concentraría todo lo que habéis defendido a lo largo de esta tarde. Así que solamente me queda agradeceros enormemente el haber compartido esta tarde con nosotras y con nosotros, y aprender qué es lo que nos queda. Rafa. Bueno, yo he estado expectante, perdona que haya apagado la cámara, pero os tengo en el altavoz porque hoy me he tocado un poco de conciliación y he estado aquí escuchando. Me perdí un poquito de la intervención de Ana al principio, pero la verdad que a Octavio es un placer siempre escucharlo, y Ana pues es sorprendente. Yo creo que nosotros seguiremos apostando por este tipo de iniciativas, porque es lo que decíamos un poco al principio, que la formación es fundamental, y sí queda un poco de miedo lo que habéis comentado de la juventud, ¿no? Porque eso lo vemos a nivel local también muy agudizado. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo profundo, y yo creo que este tipo de iniciativas y sobre todo este tipo de ponencias deberíamos de grabárnoslas para poder a nuestros vecinos, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, pues poderlos ir enganchando por este aspecto que es fundamental. A nosotros aquí a nivel local pues ya sabemos que tenemos nuestro micro problemas y nuestras inquietudes, pero vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir trabajando en la escuela, vamos a seguir trabajando en la calle, y vamos a seguir trabajando para que la igualdad y, digamos, nuestra propia identidad siga hacia adelante, ¿no? Porque yo estoy muy agradecido porque la delegación es pionera, ¿no? Y ese es un trabajo de hace muchos años, y nadie nos va a quitar esa visión y esa gana. Así que encantado a Ana y a Octavio, un placer, y esperemos que poder contar con vosotras en próximos eventos, y si puede hacer posible presencial. Ya sería lo ideal, y nuestra idea es para el año que viene hacer algo presencial potente, y nos gustaría contar con nosotros dos, ¿no? Eso sería un lujazo. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí cerraríamos. Solo recordaros que el siguiente encuentro lo tenemos el próximo 23 con Miguel Lorente y Julia Torres. Y bueno, a las personas que sois de aquí de Dos Hermanas, invitaros tanto a la obra de teatro que tenemos el jueves con La maldición de los hombres Malboro a las 8:30, y la concentración, como no podía ser de otra forma, en la que todas Dos Hermanas pues se una para sumar su voz contra la violencia de género. La concentración es el viernes a las 6 de la tarde, el jueves 25 a las 6 de la tarde en el Arenal. Así que nada, solamente nos queda que sumamos nuestras voces para que y nuestras acciones, como muy bien ha dicho Ana, para acabar con esta violencia de género. Hasta la próxima y un besito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Chao. Hasta la próxima.